el pronombre de tercera persona. Mientras nosotros en nuestra lengua española tenemos un pronombre de tercera persona con sus relativos singulares y plurales, él, ellos, ella, ellas o neutros, en griego tenemos una problemática. ¿Y cuál es esa problemática? Que no tenemos un pronombre específico para la tercera persona, sea del griego clásico o ático, y también sea del griego koine. Habría que agregar a esta teoría. Bueno, sí existen unas formas que dan cuenta de esa tercera persona, pero son usadas de manera tan exigua que realmente pues no se hicieron preponderantes. El griego lo que hizo fue utilizar un pronombre personal a partir de otro tipo de construcción. Entonces existen unas formas donde el nominativo singular es inexistente y el plural que ustedes ven acá es face, es muy raro. O sea que si tenemos una tercera persona, el nominativo plural, la encontramos, pero es muy raro encontrarla. En cambio, al nominativo singular, lo que diríamos él, ella, ello, es inexistente. Si nosotros observamos el paradigma, cómo debería quedar, esto lo que yo les voy a decir es que no lo tenemos que aprender, simplemente tenerlo en cuenta. Hipotéticamente, si tuviéramos el paradigma a través de lo que nosotros logramos rastrear en la diversa literatura que tenemos nosotros vamos a observar que el paradigma que les doy es un paradigma completamente hipotético, porque la tercera persona, así como la voy a mostrar, nunca va a aparecer, por ejemplo, en la literatura koine, en el Nuevo Testamento. Y va a aparecer, pero muy raras veces, en toda la literatura que conforma lo que nosotros llamamos el griego clásico. Entonces aquí les presento el paradigma, simplemente como información. Entonces, en el caso singular, para decir él, o ella, o ello, no vamos a encontrar nada. No se encuentra ninguna persona. Y ustedes se asustarán, porque en todo caso, de pronto cuando leen la Biblia, se encuentran que haya un él o un ella. Eso se encuentra. Entonces, ¿cómo se decía? Eso es lo que veremos la próxima vez. Si vamos al acusativo, podemos encontrar raramente esta forma que ven acá. Es una forma incluso con la única vocal. ¿Se acuerdan ustedes que ahorita cuando hicimos la primera persona del acusativo decíamos me o decíamos se? Es como si se hubiera quedado solamente esta vocal y se hubiese convertido en el acusativo, con unas circunstancias ortográficas, como un espíritu, en este caso, áspero, y con un acento, en este caso, agudo, pues porque es una sílaba, una vocal, perdón, breve, que no podría tener acento circunflejo. Entonces yo tengo una G o una forma, digámoslo así, enclítica muy rara, G. G o G, como ustedes observan acá. En el genitivo recuerden que ahorita teníamos, por ejemplo, mu o teníamos su. Y parece que el genitivo de tercera persona pues son estas terminaciones o es esta terminación, este diptongo impropio que vemos acá con su respectivo acento y su forma enclítica ju. Entonces aquí tendríamos espíritu, este espíritu, pues porque es un diptongo, una forma larga, tendríamos entonces un acento circunflejo. Entonces tenemos ju o ju. Y para el dativo la misma historia. Recuerden que la primera persona era emoi, o tendríamos en la segunda persona soy. La tercera persona sería este diptongo, con su acentuación también anómala, porque allá teníamos un acento agudo, en cambio aquí tenemos un acento circunflejo. Y la característica común de todas estas formas es que tienen espíritu áspero. Por tanto, yo tendría un GG, un ju, un hoi, hoi. Vuelvo a decir que todas estas formas son rarísimas. Son formas rarísimas. Para una persona que se va a especializar en este tema, esto hay que aprendérselo. Para quien no,
no es necesario en cuanto que esto no va a aparecer mucho. Las formas plurales, es decir, para decir ellos, ellas o ellos en neutro, sí son más, digamos, más estables. Voy a utilizar un tema que ya conocía, lo habíamos conocido nosotros para efectos del dual. Este es el mismo tema del dual de segunda persona dual, pero vamos a agregar las terminaciones que ya conocíamos, ace, as, on, y simplemente al final va a variar la cosa, es una cosa rarita, vamos a encontrar un easy, es lo único que variaría en estas formas que estamos estudiando. Este es el pronombre de tercera persona, singular en la primera columna, plural en la siguiente columna. Vemos que no encontramos dual. Entonces, bajo la pregunta, ¿qué se hizo entonces en la época? Se hizo lo siguiente. La lengua clásica, o sea, la que nosotros venimos estudiando, junto con la lengua koiné, es decir, el clásico amalgamado a las regiones del Mediterráneo en toda la época de expansión, hicieron lo mismo, o sea, tuvieron como una misma idea o se difundió una misma idea. ¿Y cuál? Sustituir esa tercera persona a través de uno de los tres siguientes pronombres o adjetivos demostrativos. Por tanto, miren que entramos en la tierra de otra clasificación, porque hasta el momento hemos hablado de pronombres personales. Entonces, para utilizar el pronombre personal de tercera persona, singular, plural y dual, vamos a utilizar o vamos a pedir el préstamo de algunos de los siguientes pronombres y adjetivos demostrativos. El primero es jutos, jaute, tuto. Pregunto, ¿ustedes qué observan dentro de esas palabras de conocido, de familiar? Por ejemplo, jutos, ¿qué observan de particular? Que la terminación es como el artículo masculino. La terminación es como el artículo masculino o, por ejemplo, como las terminaciones de la segunda declinación masculina. Entonces, simplemente tengo un jut y tengo que empezar a declinar. Bueno, tampoco es así regaladita esta, pero la veremos en su momento. Tengo un jaute, la misma historia, lo que ustedes dicen, observen al final una eta. Y tengo después un tuto. Tengo un to, que también es el artículo neutro. O sea que realmente, si yo me aprendí mi segunda declinación o ya asimilé los artículos, esto realmente no va a costar tanta dificultad porque se vuelve algo mecánico. Es simplemente a un tema ir jugando con esto. ¿Cómo traducimos jutos, jaute, tuto? Lo traducimos como pronombre demostrativo o como adjetivo demostrativo. Eso lo explicaré en su momento, es decir, como este, esta, esto. Está hablando de una distancia relativamente cercana. Nosotros tenemos ese pronombre demostrativo para hablar de cercanía, este, esta, esto. Y también entonces a veces podría traducir simplemente el él, ella o ello. No en mucha medida, pero sí se podría utilizar. O utilizar el mismo pronombre demostrativo como cuando en español lo teníamos que tildar. Ya a ustedes les tocó la época en que esa tilde para este, esta, esto no se utiliza más por norma de la Real Academia de la Lengua porque no es necesario. La otra forma es la siguiente. Observen, jode, jede y tode. ¿Qué observan ustedes de peculiar? Son los artículos a los cuales ¿qué hice? Les agregué una conjunción formando una única palabra. La conjunción de, que es el final de esta lección. Cuando terminemos la lección octava estudiaremos esta conjunción. Y ya más adelante estudiaremos este pronombre o adjetivo demostrativo que también significa lo mismo. Este, esta, esto. Yo quisiera que ustedes observaran jode, simplemente como para que vieran ustedes ahí una cosa como que no es normal en ese jode o en ese jede, que sería lo que
No me parece. Ustedes abren la tabla de los artículos. ¿Qué creen ustedes que haya de anormalidad ahí? Pueden abrir en sus cuadernos, buscar los artículos masculino y femenino, el nominativo. Todo esto que estoy mencionando es nominativo. El acento. Observen que cuando yo tengo el artículo simplemente tengo esto. Y hemos dicho que es una palabra del tipo proclítico. O cuando tengo el femenino tengo esto, simplemente con su espíritu, G. Y hemos dicho que es palabra del tipo proclítico. Pero aquí yo he agregado ¿qué? Un acento agudo. Eso se debe ¿a qué? A que estas partículas que ustedes están viendo acá son partículas enclíticas que se agruparon con el artículo y formaron lo que sería el pronombre o adjetivo demostrativo. No nos debe parecer esto extraño. Yo les decía, explicándoles a ustedes el artículo, que en la época primitiva el artículo fungía como pronombre. Aquí estamos conservando la misma función, pronombre demostrativo, y a veces también puede ser pronombre de personal cuando no se refiere a este, sino a él, a ella o a ello. Entre los pronombres más utilizados, quizás el más importante de todos y que estudiaremos enseguidita, es el que tenemos a continuación. Autos, aute, autó, que también significa este, esta, esto. O sea que tenemos 3 pronombres sinónimos. A veces algunos autores han dirimido una que otra diferencia, pero en el plano de nuestro curso de introducción, esas diferencias a mí personalmente no me interesan. Me interesa mostrarles que todas estas expresiones que son tripartitas, jutos, jaute, tuto, jode, jede, tode, autos, aute, autó, funcionan para efectos nuestros como pronombres que podrían ser personales, pero que realmente en el fondo son pronombres o adjetivos demostrativos. Entonces este es un pronombre sustitutivo. El que más se utiliza es este que ustedes ven aquí. Y pueden hacer la misma observación. ¿Cuál es la peculiaridad? Son categorías declinables. ¿Cómo las declinamos? Con lo que ya conocemos nosotros. Por ejemplo, el autos, observen que tiene una terminación como la de la segunda declinación masculina. Auté como el artículo G y etcétera, y auto como nuestro artículo neutro. No habría como más que decir. Sin embargo, como yo no me convenzo de que por lógica lleguemos a eso, yo sí quiero que ustedes observen cómo se declina y de alguna manera vayan pensando en esta categoría. Adjetivo. Porque el adjetivo funciona un poco como lo que yo voy a explicar hoy. Entonces ya con los adjetivos que ustedes tienen en el vocabulario y observando que tengan estas 3 entraditas para el masculino, para el femenino o para el neutro, ustedes intenten declinar también los adjetivos porque básicamente es un poco eso. Obviamente vamos a llegar a una clase con los adjetivos y yo explicaré, pero para que tengan una idea, simplemente para que tengan una idea. Entonces yo los invito a que tomemos el último, el autos, el auté, autó, que es el más frecuente de todos, el más utilizado. Como pronombre personal, si yo lo clasifico como pronombre personal, tengo que traducir autos como él, auté como ella, y autó como ello, es decir, el género neutro. Pero si yo observo que dentro de la frase o la proposición cumple su función de pronombre o adjetivo demostrativo, pues yo tengo que traducirlo como este, esta, esto. Pero también puede hablar de la lejanía, aquel, aquella, aquello, y también como ese, esa, eso. O sea que es un pronombre polisémico. Y no solo, podría incluso significar, entre otras cosas, digo otras cosas porque hay otras cosas que diré más adelante, puede significar la expresión mismo, mismo, misma, mismo, siempre según el género.
porque el español nos permite con la expresión mismo, el género también misma. Entonces, este es el que vamos a utilizar, pero este nos sirve de modelo para los anteriores. Los dos anteriores funcionan o se declinan como este que vamos a declinar ahora. Entonces yo voy a ir mostrando, ni siquiera voy a ir escribiendo, voy a ir mostrando, ya sabemos cuál es la gama de significados o un pronombre personal, si está en función de pronombre personal o un pronombre demostrativo, etcétera, etcétera. Comencemos. Hola Tomás. Este se usa como demostrativo, pero para lejanía, ¿cierto? Este es cercanía. Ese y aquel son la lejanía. Pero observa que entonces en un solo pronombre yo tengo ambos conceptos. O sea que yo no tendría que utilizar los otros pronombres si quisiera. Bastaría con este solo pronombre. Hay otros pronombres de lejanía en griego. En la lección número 11, sí, vemos esos pronombres que hablan o indican la lejanía. Específicamente la lejanía. Aquí estamos viendo una serie de pronombres o adjetivos que pueden ser indistintos o de cercanía o de lejanía. Eso hace un poco compleja a veces la traducción porque claro, uno quiere especificar concretamente a qué se refiere. Y el problema es que entonces a veces eso cae en la ambigüedad. Uno no se sabe si están señalando algo que está cerca o algo que se ve desde la lejanía. Pero bueno, aquí nos interesa en este momento es introducir morfológicamente cómo funciona esto y después yo les voy a dar una serie de claves para traducir esto, ¿ok? Cómo se utiliza esto que estamos viendo acá. Vamos entonces a comenzar nuestro estudio. Estos pronombres, como ustedes lo ven acá, observen que en negro se repite una especie de tema, out, out, out. Es decir, un elemento que va a permanecer a lo largo de la declinación. Entonces, la clave para estudiar esto es que, para estudiar los pronombres, pero en este caso de género masculino, después vemos los otros, es que lo vamos a construir tomando una especie de tema, el tema out, y qué terminaciones le vamos a agregar, específicamente las de la segunda declinación masculina. Yo puedo recordarme, por ejemplo, el término que estudiábamos, huios. Huios, no utilizamos vocativo porque vocativo no existe, ya lo hemos visto. Vamos al acusativo, huión, al genitivo singular, huiú, y después al dativo singular, ¿cuál es? Huioi, con ese diptongo impropio, omega iota suscrita. Y así sucesivamente también el plural, porque este pronombre también tendrá su plural. O sea que aquí vamos a entrar a una tercera persona, singular, luego plural y luego dual. Observemos entonces el singular y el plural por el momento, porque el dual es una misma forma, entonces me parece que para no repetirla, concentrémonos en el caso singular. ¿Cómo termina? ¿Cuál es la terminación de la segunda declinación masculina singular del nominativo? En el caso nominativo es os. ¿Qué tengo que hacer? Coloco out, bravo, os, out y agrego os. Observen el acento. Vamos a tratar este pronombre de manera oxítona. Recuerden la regla. Lo que en caso directo es oxítono tiende a volverse circunflejo o perispómeno en los casos indirectos. Esa es la regla de tipo general. Tenemos autos. Pregunto, ¿cuál es la terminación del nominativo plural de la segunda declinación masculino? Es una OI. Entonces, ¿cómo sería el pronombre? Autoi con el acento siempre oxítono. Entonces, ¿qué significa autos? Significa él, si es un pronombre personal. Si es un pronombre demostrativo puede significar este, o aquel, o ese, o esto puede significar mismo. ¿Qué significa autoi? Si está en plural, el pronombre personal, ¿cuál sería? Ellos. Si fuera el pronombre demostrativo podría ser estos, aquellos, esos o mismos. ¿Ok?
Esa es la traducción. Miren que no estoy colocando aquí la traducción porque, ¿qué me voy a poner a escribir todo eso? Ustedes simplemente asimílenlo. Miren lo que tuve en cuenta, el tema out y agregué simplemente las terminaciones. Vamos no al caso vocativo porque recuerden que no existe, pero sí existe el caso acusativo. Hago lo mismo. ¿Cuál es la terminación del acusativo singular? Mire que nos sirve de repaso de la segunda declinación masculina. ¿Cuál es el acusativo singular? ¿En qué termina? En on. Entonces, ¿cómo me queda el pronombre singular? Auton. Ahí está. Auton, que significa a él, si fuera un pronombre personal. O si es demostrativo, a este, a ese, a aquel. ¿Y cuál es la terminación de la forma plural de la segunda declinación masculina del acusativo? Us. ¿Cómo me queda entonces el pronombre? Autus. Autus, recuerden que es pronombre, pero también es adjetivo, entonces tengamos en cuenta todo eso. Autus significaría como pronombre a ellos, pronombre personal a ellos. Pero si fuera pronombre demostrativo, podría significar a estos, a esos, a aquellos, etc. Auton, autus. Aquí tenemos los casos directos. Mire que todo se vuelve como mucha mecánica. Existe el problema siempre y cuando ustedes lo otro no lo hayan asimilado. Mientras no lo hayan asimilado, siempre va a ser otra cosa por aprender. Pero si lo han asimilado, van a ser capaces sin ninguna dificultad de afrontar este tema. ¿Ok? Vamos a los casos indirectos. ¿Cuál es la terminación del genitivo masculino singular de segunda declinación? U. Entonces, ¿cómo me queda a mí el pronombre? Y con acento circunflejo bajo la norma que decíamos ahorita, las palabras que en los casos directos son oxítonas se volverán perispómenas en los casos indirectos. Esa regla a veces se puede incumplir, sobre todo en el dativo, pero la mayor parte del tiempo es una regla estable. Autu, para traducir ¿qué cosa? De él, si es un pronombre personal, y si es pronombre demostrativo o adjetivo demostrativo, de este, de ese o de aquel. ¿Y cuál es el plural? Autor. La terminación on. Autor. Sí, ahí sería de mismo. Ahorita vamos a ver cuando, por ejemplo, yo esto lo puedo traducir con mismo. Porque entonces aquí la tentación es de uno mismo, de él mismo. Bueno, ¿cómo realmente es? Ahorita vamos a ver con una serie de ejemplos, frases o proposiciones completas, vamos a ver cuándo se debe traducir una u otra cosa. Autor, que significa, si es pronombre personal, de ellos, si es pronombre demostrativo o adjetivo demostrativo, de aquellos, de esos, de estos, cualquiera de esas tres traducciones. Concluyamos este cuadro morfológico proponiendo el caso dativo. ¿Cuál es la terminación al singular del dativo masculino? Lo sabemos nosotros, es este diptongo impropio, omega con iota suscrita hoy. Por tanto, el pronombre ¿cómo me debe de quedar? Exacto, con la terminación perispómena, auto o autoi, que traduce, ya lo hemos dicho, pronombre personal, para, por, con, él, o también podemos traducirlo para, con, por, este, ese o aquel. Ya saben ustedes que el dativo hay que tener, y nos faltarían otras formas del dativo por traducir, pero estas son las formas que hasta el momento nos hemos encontrado en nuestros ejercicios. La terminación del plural, ¿cómo sería? Ois, y por tanto el pronombre autois. Y ahí tenemos nosotros la misma historia. Si es un pronombre personal, lo traduciremos como para, por, con, ellos.
Y si se trata de pronombre o adjetivo demostrativo, para, por, con, estos, o esos, o aquellos. Aquí tenemos todo el masculino. No habría nada más que decir. Entonces miren, el masculino como lo hemos construido, al out, que es como el tema de este pronombre, le hemos agregado las terminaciones de la segunda declinación masculina. Esas terminaciones y basta. Si yo tengo que irme a los casos duales, pues voy a observar prácticamente la misma historia de allá. Para el nominativo, para el acusativo, para el genitivo y para el dativo, o sea, todo tiene una misma forma. Los casos directos tendremos o, por tanto el pronombre quedará auto. Es muy raro encontrar esto en los textos, lo debo decir. Es muy poco lo que se encuentra este pronombre dual, pero podría hallarse auto. Entonces, ¿esto qué significa? El nominativo, ellos dos. Perdón, no puedo decir él, tengo que decir ellos dos, porque él no me da para el dual, ellos dos. Si lo vuelvo al caso acusativo, tendré que decir a ellos dos, al genitivo de ellos dos, al dativo para, con, por ellos dos. O sustituyan ellos por aquellos dos, o por esos dos, o por estos dos. ¿Ok? ¿Cuál es la terminación de los casos indirectos? Del dual, si la recuerdan, es oin. ¿Cómo me debe de quedar entonces a mí el pronombre? Autoin, en este caso, con el acento circunflejo, porque ustedes pues pueden ver acá la misma traducción. La traducción ya la hice ahorita, cuando dije de ellos dos, para, por, con ellos dos, ahí está la traducción. Auto será el nominativo y el acusativo, obviamente, y autoin será el genitivo y el dativo. Si de pronto causa eso un poquito de impresión, lo coloco acá arribita, como para que alguno no se olvide. Recuerden que los casos directos son nominativo y acusativo, y los casos indirectos son genitivo y dativo. Ya tienen pues obviamente que distribuir. Ahorita traduje todo, pero distribuyen. De y con, para, por en los casos indirectos, y en los casos directos como regularmente nosotros traducimos. Esta es toda la declinación. No voy a transmitir el cuadrito como típicamente lo hago, lo voy a dejar para el final cuando ya tenga todo construido. Ahora yo los invito a que nos vamos al género femenino de este pronombre demostrativo que hace las veces de pronombre personal. En este caso, el género femenino. ¿Cómo lo construimos? Mantenemos el out, pero de ahora en adelante lo que yo voy a hacer es colocar las terminaciones de la primera declinación femenina en alfa impura larga. Puedo traducir puedo también hacerlo con el artículo, no hay problema. Lo podría hacer con el artículo sin ningún inconveniente. Pero yo he querido proponer porque de pronto nos ayuda a recordar más esa declinación que a veces uno podría tender a olvidarla. Recuerden que la primera declinación tiene 5 paradigmas, entre los cuales se encuentra el alfa impura larga, es decir, cuando alfa se oscureció durante toda la declinación, convirtiéndose en una eta. Por eso lo traigo, porque el artículo pues lo recordamos, pero quiero traer mejor esto para que recordemos esa declinación. Alfa impura larga. Volvemos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a comenzar con singulares y plurales y terminaremos con los casos duales respectivos. Caso nominativo. ¿Cuál es la terminación al singular del alfa impura larga? Es una eta, una sola eta. La es, recuerden, es para el masculino. Aquí estamos es en el femenino. Entonces una sola eta para el femenino. ¿Cómo me debería quedar entonces la forma? El pronombre demostrativo que suple también siendo el pronombre personal. Y también la misma acentuación, oxítona, aute, para los casos directos. La traducción, si fuera un pronombre personal, ¿cuál es?
Nominativo, ella. Y si en cambio hablásemos de un pronombre demostrativo, esta, aquella o esa. ¿Cuál es la terminación del plural? Hay. Ahí no hay ningún S, eso sería como bien como español, agregándole una S a la vocal. No, hay es la terminación de la segunda declinación, es la misma para toda la declinación, entonces no hay cambios. Toda la declinación femenina termina en ay y también masculina, ay, no hay cambios. Entonces simplemente agrego en el plural lo que ya me sé de la primera declinación. Ay, ¿cómo debería quedar entonces el pronombre? Autaay. ¿Y cómo traduciría esto si fuera pronombre personal? Ellas. Y si fuera pronombre demostrativo o adjetivo demostrativo, estas, aquellas o esas. Perdóname la insistencia con la repetición, pero mi pretensión es que ustedes viendo la forma inmediatamente relacionen las posibilidades conceptuales. Eso nos va a ayudar a todos, porque ahorita mismo ustedes viendo textos ya saben qué es. La repetición ayuda a la asimilación. Recuerdo, no hay caso vocativo, entonces pasamos directamente al caso acusativo. ¿Cuál es la terminación en el acusativo singular de la primera declinación? Alfa impura en, con una new. Bravo. ¿Cómo debería quedar el pronombre? Bravo, auteen. Si lo traduzco como pronombre personal, ¿cuál es la traducción? A ella. Si lo traduzco como pronombre o adjetivo demostrativo, ¿cuál sería la traducción? A esta, a aquella o a esa. Recuerden que la preposición a no siempre se traduce en español. Bien, ¿cómo es? Perdón, ¿cómo es la terminación para los casos plurales del acusativo? As. Muy bien, as. Entonces, ¿cómo me queda a mí el pronombre? Autaz. Autaz. Siempre recordando el acento oxítono para los casos directos. Si debo de traducir esto como pronombre personal, ¿cómo lo traduzco? A ellas, muy bien. Y si lo tengo que traducir como pronombre o adjetivo demostrativo, a estas, a aquellas, a esas. Muy bien. Casos directos los cerramos y vamos a los casos indirectos. ¿Cuál es la terminación del genitivo singular? En el caso, muy bien, es una es. Y ahora, ¿cómo quedaría el pronombre? Autes, con el acento circunflejo, recordando la variación de los acentos. Autes, como pronombre personal que traduce de ella. Y si fuera un pronombre o adjetivo demostrativo, de esta, de aquella o de esa. ¿Cuál es la terminación del genitivo plural? Es la universal. Y aquí se va a volver un problema. ¿Cómo es la forma? Autor, es la misma del masculino. Entonces, solo el contexto me ayuda a superar la idea de que autor sea o de género masculino o de género femenino. Si es de género femenino, el pronombre personal, ¿cómo se traduciría? De ellas, muy bien. Y si en cambio de ese de ellas pasamos nosotros al pronombre o adjetivo demostrativo, ¿cómo quedaría? De estas, de aquellas o de esas. Concluyamos con el caso dativo. Caso dativo singular en que termina en un diptongo, exacto, un diptongo impropio, una eta con una iota suscrita. Por tanto, ¿cómo me queda el pronombre? Aute o autei. ¿Cómo lo traduzco como pronombre personal? Para, con, por, ella. Y si fuera pronombre o adjetivo demostrativo, para, con, por, a esta, aquella o esa. ¿Cuál es la terminación del dativo plural?
ais, muy bien. ¿Cómo queda el pronombre? Autais, como pronombre personal que traduzco. Para, con, por, ellas. Y si fuese pronombre o adjetivo demostrativo, para, con, por, estas, aquellas o esas. Y ahora sí, los casos duales. Aquí tenemos una peculiaridad porque esta forma es la que se registra. En el caso directo, yo decía alguna vez que se utilizaba para el género femenino también o hoy, y que en menor medida a, ay. Pero aquí vamos a tener siempre a en los casos duales directos. Recuerdo que los casos duales directos son el nominativo y el acusativo. ¿Cómo me debería quedar a mí la forma? Auta. Que entonces se referiría en nominativo, pronombre personal, ellas dos. O si fuera acusativo, a ellas dos. Y si en cambio estuviésemos jugando con el pronombre demostrativo o el adjetivo demostrativo, ¿cómo sería el nominativo? Estas dos, aquellas dos, esas dos, o en el acusativo a esas dos, a aquellas dos o a esas dos. En el caso indirecto, entonces la terminación, recuerden que en el caso indirectos son genitivo y luego es el dativo, la terminación recuerden que es ein. Y por tanto, ¿cómo me queda la forma? Autai. Bravo, autai. Y ya sabemos toda la traducción, yo creo que ya no sea necesario repetir tanto la traducción, yo espero que ya ustedes la traducción la hayan asimilado. Hasta este momento, pregunto, para el Redentoris, para Tomás, para el mayor, ¿hay alguna dificultad o se entiende claramente todo? ¿Es claro? Bien. Vamos entonces ahora a concluir toda esta clasificación con el género neutro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño cambio. No vamos a tener como forma fija out, sino que nada más vamos a dejar la forma fija en au. Y a au yo le voy a agregar los artículos neutros. Au más artículo neutro, ya, basta. O sea que aquí voy a recordar simplemente eso. ¿Por qué? Porque recuerden que la segunda declinación neutra, el nominativo y el acusativo, ¿en qué terminan? En la segunda declinación neutra, lo estoy diciendo en el artículo neutro, termina en on. Es como termina en on en la segunda terminación, en la segunda declinación neutra, no me sirve. Aquí tengo que utilizar es el artículo. ¿Cómo es el artículo al nominativo y al acusativo? Es to, no es ton, sino to. Entonces por eso aquí hago este cambio. Observen, para la forma masculina y femenina hemos utilizado las declinaciones de los sustantivos. Pero para la declinación neutra vamos a utilizar el artículo neutro. Entonces, ¿qué he hecho yo? Vamos a utilizar como tema la palabra, digamos así, el diptongo au, y le voy a agregar simplemente el artículo neutro de acuerdo a cada caso. ¿Ok? Miremos cómo queda. Entonces, vamos a hacer el caso nominativo y el acusativo juntos porque es la misma forma. Al singular, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es el artículo nominativo o acusativo singular, neutro? El artículo es to. La forma del pronombre quedaría au, to. Recuerden que en español nosotros utilizamos el término ello para el neutro. Si hablamos de pronombre del tipo personal. Si en cambio hablásemos de pronombre demostrativo o adjetivo demostrativo, utilizaríamos esto, aquello o eso. Recuerden que esta forma sirve también para el acusativo, entonces pongan una A todo eso que yo acabé de decir, ¿ok? Para no repetir todo eso porque yo pienso que ya es exageración. Y en el plural, ¿cuál es la forma del plural? Del artículo plural neutro para el nominativo y el acusativo. Termina en ta, termina no, está. El pronombre, ¿cómo nos quedaría? Auta. Bravo, auta.
Mucha atención porque esta forma se me confunde con ¿cuál? Con la forma dual femenina. Me devuelvo, ¿no? Para que se pueda observar. Se me confunde, ¿no? Ayudan dos cosas. Primero que todo el contexto, pero también que es más fácil encontrar esta forma neutra, mucho más fácil y más difundido que encontrar la persona dual femenina para los casos directos. Es mucho más fácil encontrar esta que aquella. ¿Ok? ¿Cómo traducimos entonces autá? Ellos, porque ese es el plural neutro en español. O si fuese en el pronombre demostrativo o adjetivo demostrativo, utilizaría estos, aquellos, esos. No hay otra manera. Bueno, obviamente hay palabras neutras en griego que resulta que sí son femeninas en español y uno tiene que declinar es al género de la lengua, no conservando el género original porque no tendría sentido. Bien, dicho esto, ya tenemos los casos directos listos. Ahora vamos a los casos indirectos, que van a ser casi que iguales, no, iguales al masculino. Recuerden que el artículo genitivo es tú, el neutro. ¿Cómo me debería quedar el pronombre? Bravo, autu, que traduciría de ello, si fuese un pronombre personal, o si fuese un pronombre adjetivo demostrativo, de esto, de aquello, de eso. Yo quiero de aquello, deme de eso. Ahí utilizaríamos autu. ¿Cuál es el artículo plural? Ton. Y entonces el pronombre auton. Aquí está la otra peculiaridad, que masculino, femenino y ahora neutro tiene la misma forma. El contexto es el único que nos saca del aprieto. Auton. La misma historia, de ellos, de esos, de aquellos. Bueno, no voy a ponerme a repetir todo eso. Vamos al caso del dativo. Dativo, ¿cómo sería el artículo dativo neutro que también es igual al masculino? Doy. Y entonces, ¿cómo me queda la forma? Autoi. Ya saben la traducción para con por, ello, esto, aquello o eso, dependiendo de la función que preste. ¿Cuál es el artículo en dativo plural? Tois. ¿Cómo es la forma? Autois. Ahí la tienen. Para, con, por, ellos, aquellos, esos, estos. Ahí está toda la forma. Nos queda solamente faltando el dual y les presento ahora sí el cuadro que sintetiza todo este pronombre, a veces personal, a veces demostrativo, a veces adjetivo. El dativo tendremos los casos directos, es decir, el nominativo y el acusativo. ¿Cuál es el artículo? Es el mismo del masculino, es to. Por tanto, la forma del pronombre o adjetivo, ¿cuál es? Auto. Auto. Entonces aquí tenemos que pensar en ellos dos, pero obviamente ellos dos como algo neutro. Ellos dos. O a ellos dos. O a estos, a aquellos, o a esos dos. Siempre utilizando el fenómeno de lo dual. Recuerden que los casos indirectos son genitivo y dativo. ¿Y la terminación cuál sería? O el artículo, perdón, ¿cuál sería? Toin. Y entonces, ¿cómo me queda la forma? Autoin. Hemos construido prácticamente toda la morfología de este pronombre que sustituye al pronombre personal de tercera persona. Bien, aquí lo tienen absolutamente todo. Esto es lo que uno tiene que tener en la cabeza. ¿Cómo funciona cuando lo pongo a funcionar como pronombre? ¿Cómo funciona cuando lo tengo que poner a hacer funcionar como adjetivo? Entonces hagámonos esa pregunta. ¿Cómo saber cuándo este pronombre
es personal, cuando este pronombre es demostrativo y cuando este nombre es simplemente un adjetivo. Bueno, sirve el español. Si yo digo esta casa, esta, ¿qué es? ¿Un pronombre o un adjetivo? Bueno, el problema puede ser también el español. Entonces, cuando digo esta casa, ¿qué creen ustedes? ¿Es un pronombre o es un adjetivo? Es un adjetivo. ¿Por qué? Yo estoy calificando la casa. Estoy diciendo que es esta y no otra. Yo podría decir aquella casa. Eso es un adjetivo. Si yo le coloco un verbo, por ejemplo, cópula, en la mitad, y digo, esta es la casa, esta que también obviamente concuerda con el término casa en género, en número, pero ahora tiene un verbo en la mitad, ¿ese esta es un pronombre o es un adjetivo? Es un pronombre, porque recuerden que el pronombre sustituye el sujeto, funciona como un sujeto. Yo digo, esta es la casa, el sujeto es esta, el sujeto no es la casa. Yo estoy hablando de esta, estoy diciendo, ¿qué es esta? La casa, esta es la casa. Es un pronombre. Ahora, si tienen problemas con el español, entonces ya dicen que hay que volver al origen de todo. Yo espero que al menos con esta explicación que voy a dar, un poco las cosas queden claras. Algunas claves nos pueden ayudar. Primera clave de todas, la que van a ver en pantalla. Manzano. Gracias a los profesores que te corrigieron. Autor Manzano, no te me vayas a ir, hijo. Vas a ayudarme a hacer el análisis morfológico. Primero recuerden que lo que tengo que hacer es descubrir si es una frase, las frases no traen verbos. Si es una proposición u oración, siempre van a traer verbos. Entonces, ahí Rafael, ¿hay un verbo o no hay un verbo? Sí, manzano. Manzano, muy bien. Vamos a hacer el análisis de manzano. Categoría gramatical, verbo. ¿Cuál es el tiempo? Presente. ¿Cuál es el modo? Indicativo. Presente, indicativo. ¿Cuál es la diátesis? Activo. Activa. ¿Cuál es la persona? Primera. La primera. ¿Cuál es el número? Singular. Y viene del verbo manzano. ¿Qué es lo que significa manzano? Aprender. ¿Y cómo lo traduzco ahí? Porque está en primera persona singular. Aprendo. Muy bien, aprendo. Ahora, lo que tú tienes acá es lo que tenemos que definir. Eso puede ser un pronombre, eso puede ser un adjetivo. Hemos acabado de decir que si es pronombre no debe de estar acompañado de artículo. Cuéntame, ¿hay algún artículo por los alrededores? No hay. No hay artículo, entonces vamos a definir que es un pronombre. Y después definiremos si es personal o si es demostrativo. Entonces, categoría gramatical es pronombre. Digamos que es personal. Pongámoslo personal, que no hay ningún problema. ¿Qué persona es? Singular. Persona es o primera o segunda o tercera. Tercera. Sería la tercera persona, que es la que estamos trabajando. Recuerda que este es un pronombre para sustituir la tercera persona. ¿Cuál es el caso de esta persona? Para eso observamos la terminación. Genitivo. Muy bien, es el genitivo. El género, ¿cuál podría ser? No sé. Podría ser masculino, podría ser femenino, podría ser neutro incluso. ¿Cuál es el número, Rafael? Singular. No. Esta terminación es una terminación universal. ¿Cuál es la terminación? On. Si no es singular. Plural. Plural. Bravo, bravo. Si yo he dicho que es masculino, entonces voy a decir de dónde viene. Si es masculino, va a venir de autos. Si fuese femenino, diría de aute. Y si fuera neutro, diría de auto. He dicho que es personal, podría decir que es demostrativo sin ningún problema, porque la proposición es tan corta
que no me da a mí un margen, digamos, posterior para definir bien. A ver, Rafael, para que terminemos, entonces esto es, aprendo y cómo traduzco lo otro. De ellos. Bravo, de ellos. Vamos a hacer un análisis sintáctico. ¿El núcleo del predicado cuál es? Aprendo. Muy bien, el núcleo es aprendo. Núcleo del predicado, ¿cuál es el sujeto? De ellos. No, si es aprendo, ¿cómo va a ser el sujeto de ellos? Ok, Primera persona. yo, o sea, es un sujeto tácito y de ellos, ¿cómo llamamos esa clase de complementos? Indirectas. No, un complemento indirecto está en caso dativo. Un complemento directo está en caso acusativo. Aquí tenemos el caso genitivo. Entonces, ¿es un complemento de qué? De especificación. Complemento de especificación. Bien, mucha atención entonces para todos ustedes. Miren que el pronombre no tiene que estar en posición de sujeto. No. ¿El pronombre en qué posición está? De complemento de especificación puede ir a cualquier lado. Yo no digo nada más él aprende. Yo puedo decir yo aprendo de él. Y ahí hay un pronombre. Él es un pronombre. Yo quisiera transformar esto en él aprende. ¿Cómo lo escribirían ustedes? Él aprende utilizando el pronombre. ¿Cómo lo escribirían? Bravo, bravo Andrés Felipe. Hago autos. ¿Y cómo diría él aprende? ¿Cómo conjugaríamos el verbo? Bravo, manzanei. Me falta un acento, pero atención, palabras agudas dentro de un contexto, palabras oxítonas tienen que mutar. El acento va a cambiar. ¿Cómo así que va a cambiar? Pues sí, va a cambiar. ¿A qué tiene que volverse esto? No, perispomeno no. Ya no me vayan a enredar más las cosas. Lo vamos a volver grave. Autos manzane. Estoy acordándoles de una regla que yo ya expliqué hace mucho rato, pero cuando he visto los talleres y las traducciones que hacen, veo que parece que esa regla no existiera. Acento grave existe en griego, luego se tiene que utilizar. ¿Cuándo se utiliza? Ya les había dicho yo en la última clase, repasen eso y por eso, bueno, he querido colocar también este ejemplo a ver si le siguen a uno los consejos. Pero como Israel no confía en el Señor, pues yo los dejo a su corazón obstinado. Autos manzanei, es decir, ese acento que es ahí oxítono, lo tengo que mutar a grave. ¿Cuándo no muta grave? Cuando sigue un punto a la palabra o cuando a la palabra le sigue una palabra enclítica. Ahí no muta. Pero en el contexto siempre tengo que hacerlo mutar. Bien, ¿es claro esto? Sé cuándo es pronombre, cuándo no le está acompañando un artículo. Esa es la idea. Básicamente es eso, no es otra cosa diferente a eso. Vámonos al segundo punto. Entonces, bueno, si está, bueno, aquí ya estaba la traducción, perdón, pero quería realizarla con todos ustedes. Bueno, me parece interesante lo que está pasando acá, que recuerden que yo puedo traducir de diferentes maneras, si es personal, de ellos o de ellas, o incluso un neutro, aprendo, o de estos o de estas, aprendo. Ahora vámonos a la segunda situación. ¿Cuál es la segunda situación? Si está en función de adjetivo, tengo que saber dos cosas. Y es lo mismo que pasa en español, estas categorías existen. Si alguno no las sabe, no es un problema, pero obviamente las aclaro. Un adjetivo puede estar o en posición atributiva o en posición predicativa. Sucede en español, sucede en griego. Posición atributiva o posición predicativa. O sea, si esa partícula que estamos estudiando está en posición atributiva o está en posición predicativa, eso va a ser un adjetivo. Ahora, ¿qué significa? Claro, se preguntarán ustedes, bueno, ¿el enredo cuál es?
Ya lo voy a explicar. Empecemos o partamos, por ejemplo, de la posición atributiva para que sepamos qué es. Cuando se habla de un adjetivo en posición atributiva, mire que ya estamos tocando un terreno y una categoría gramatical que yo todavía no he desvelado, pero que funciona, cómo va a funcionar eso. Entonces ya estamos un poquito andando en ese terreno. ¿Cómo funciona la posición atributiva? Funciona de la siguiente manera. Traten de comprender antes de ponerse a escribir, porque a veces escriben, no entendieron lo que escribieron y yo sigo. Entonces, traten de comprender. ¿Qué es la posición atributiva? Nosotros nos referimos a que hay un significado de identidad con persona o cosa. O sea, yo voy a utilizar el pronombre diciendo este árbol. Hay una identificación. El árbol está determinado por un este y el este identifica al árbol. Y por eso, en ese caso, atención, yo no voy a traducir este árbol, sino este mismo árbol. Voy a agregar la palabra mismo. Esa es la posición atributiva. Pero ¿y cómo la vamos a identificar? El griego nos da las claves para identificarlo, o sea que no nos vamos a perder. ¿Cómo es la clave? La clave es esta, que ambos términos, lo que yo voy a identificar junto con el adjetivo, deben de concordar en varias cosas. Primero, en caso; segundo, en género; tercero, en número. Y si, por ejemplo, el árbol tiene un artículo, lo está determinando un artículo, pues esta partícula que nosotros estamos estudiando también tiene que tener artículo. Ahorita dijimos, en función de pronombre, el pronombre no está acompañado de artículo. Ahora estamos diciendo, en función de adjetivo, el artículo va a aparecer acompañando esta partícula. Sí, solo si lo que está siendo determinado tiene artículo. Pueden copiar. Con el ejemplo se aclara esta teoría. Una función atributiva, por ejemplo, en español es la que yo he acabado de decir, este árbol. Eso es función atributiva. Estoy describiendo el árbol dándole una cualidad, un adjetivo. No estoy diciendo aquel, no estoy diciendo ese. De esa manera yo logro determinar algo. Hay una coincidencia, una concordancia entre este y el árbol. ¿Cuál es la coincidencia? La coincidencia es en caso, en género y en número. Por ejemplo, en español, árbol es masculino, este es masculino. Árbol es singular, este es singular. Si el español funcionase como el griego, cuando yo digo este árbol, está todo bien, pero si él en español funcionase como griego, el griego diría el árbol. Si yo estoy determinando el árbol, me toca también determinar este. Entonces en griego sonaría el árbol. Y eso es lo que van a ver ustedes en los textos, es una locura. No dice, ¿para qué tanto artículo? ¿Por qué no resumen? No, van a ver ustedes el árbol. No van a ver, por ejemplo, el Dios, el este. Que no vayan a traducir, por Dios bendito, no vayan a traducir el Dios celeste, sino que tienen que traducir el mismo Dios. Esa construcción se traduce así. Propongo el ejemplo para que ustedes lo tengan ahí. El ejemplo, el primero que quiero proponer es este que ustedes ven acá. El mismo verbito, como para no enredarnos la vida. Manzano, yo aprendo. Y atrás tenemos otra serie de expresiones, una de las cuales la van a encontrar, la van a encontrar en el vocabulario del taller presente. Bien, voy a llamar de aquí del mayor, con amor y con cariño. Yo te ofrezco, Señor, llamemos a Johannes Neider Díaz Ortiz, que está que se habla. Hijo, lee por favor el texto que tienes en tu frente. Muy bien, tenauten, tecnomen, hay que leerlo junto porque es una unidad fonética, es el adjetivo con su respectivo sustantivo, manzano. ¿Cómo vamos a hacer el análisis? Primero, no me voy a referir ni a casos ni a nada de eso. Yo estoy viendo un artículo y un artículo, porque ya los reconozco. Y me aparece que después de un artículo hay esto, que ya lo reconozco.
Es la manera en que el griego sustituye al pronombre. Pero dijimos en la primera circunstancia que cuando el pronombre está determinado por un artículo, entonces no funciona como pronombre, sino que va a funcionar como adjetivo. Eso es lo que dijimos ahorita. ¿Ok? A partir de esto, ya si entonces hagamos los análisis morfológicos. Johan, comencemos, ya el verbo lo sabemos, ya sabemos que este es el verbo porque lo hicimos ahorita, verbo presente, indicativo, activo, primera persona del singular, viene de mantano, significa aprendo, ya eso lo sé yo, ¿cierto? Vamos a analizar lo otro. Ten, categoría gramatical, artículo, ¿cuál es el caso? Acusativo, ¿cuál es el género? ¿Cuál es el número? ¿De qué artículo viene este artículo femenino? De G. Ya, con uno me basta porque es la misma cosa acá, entonces no me voy a poner a repetir. Esto está determinando esto. Entonces, el adjetivo que yo tengo acá, porque ya no lo vamos a llamar pronombre, este adjetivo demostrativo debe de concordar con el artículo, eso es lo que estamos diciendo. Debe de concordar en todo. Entonces, si el artículo está en acusativo, auten en que está en acusativo. Si el uno es femenino, el otro sí que lo tiene que ser. Y si el uno es singular, obviamente esto. ¿Esto de dónde viene? Lo voy a colocar aquí arribita porque no me da espacio ahí. Viene de aut, o sea, el nominativo singular femenino. Ahora ya sé que hay un adjetivo. El adjetivo debe de concordar con el otro elemento en todo, en caso, en género, en número y en determinación. Miremos, por ejemplo, empecemos por la última, la determinación. El adjetivo estaba determinado, pues el sustantivo que va a ser calificado está determinado. Ahí ya tengo la primera información. Ahora yo tengo que mirar si los otros elementos coinciden. Esto es un sustantivo, Johan. Entonces yo te digo categoría gramatical, sustantivo. Por esto tú me puedes decir lo otro. ¿Cuál es el caso? Género y número. Muy bien. ¿Cuál es el género de este acusativo? Está en femenino. ¿Y cuál es el número? Bravo. Y ahora reconstrúyamelo. Usted puede. ¿De qué declinación es esta palabra? Bravo, es de la primera declinación. Y ves que en el acusativo hay una eta. Eso me debe dar a mí un indicio. El caso directo ya está contaminado. ¿Qué declinación será esta? El alfa, que se volvió una eta, incluso en el caso directo. El caso es alfa impura durante todos, alfa impura larga. Entonces, ¿cómo sería la palabra si la tengo que reconstruir para ir a buscar al diccionario para saber si puedo, para saber qué significa esta cosa? Entonces, la palabra sería, coloco el tema ¿cuál es? Nom. ¿Cómo es la terminación del nominativo singular? Muy bien, una eta, gnome. Ahora hagamos el genitivo. Coloco el tema. ¿Cómo sería el genitivo? Bravo, muy bien, sin temores y sin dudas. Yo te veo tu cara como de que vas a dar a luz en este momentico. No, no es un cálculo, no, es una cosa fácil. Simplemente es tratar de ir conectando lo que ya tenemos. Tengo un acusativo. Yo les recuerdo a ustedes, hay dos alfas impuras, una breve y una larga. En una el alfa no se oscurece en todas las ocasiones, en una el alfa solo se oscurece en los casos indirectos. En la otra se oscurece en todos los casos. Aquí tenemos el caso acusativo que es un caso directo. Por lo cual quiere decir que se oscurece, si se oscureció en los directos, pues es obvio que en los indirectos también. O sea que se refiere al alfa impura larga. Para mayor información ya saben a dónde recurrir y a dónde ir a buscar. Aquí tenemos la forma. ¿Cuál sería el artículo? Una G. Por tanto, yo ya me voy al diccionario y voy a buscar y me encuentro que en el diccionario gnomes G significa opinión.
Entonces voy a colocar opinión acá. ¿Cómo dijo? Ah, como en doxa, sí. Esta es otra manera de decir opinión, también significa conocimiento, pero más bien la opinión que viene por ese conocimiento. Voy a borrar todo lo que ustedes están viendo acá como para que todo este tipo de cosas no nos... Vamos a hacer la traducción literal. Esta, porque ya sabemos que es un adjetivo. La opinión aprendo. Entonces yo les pongo el examen y ustedes tienen esta frase y me escriben eso así, yo mismo le digo, no, qué horror, no, 1, no, mejor 0,2. ¿Cómo se debe traducir? En posición atributiva, esto lo vamos a traducir de esta manera: la misma opinión aprendo. En posición atributiva es cuando yo voy a utilizar este adjetivo con el valor de aprendo y no voy a colocar, si quieren, por si alguno pues está, yo puedo colocar acá la opinión, pero hombre, en español no vamos a decir eso, y quedaría mejor decir aprendo la misma opinión, siguiendo el orden nuestro de sujeto, verbo y predicado. En este caso solamente el verbo, aprendo la misma opinión. Entonces, en posición atributiva yo necesito este orden. Necesito que la determinación me acompañe ambos elementos, tanto el sustantivo como el adjetivo. Ustedes ven, para uno y para otro, esa es la posición atributiva. Hay una pequeña variante de esto. ¿Cuál es la pequeña variante que el griego me ofrece? Que yo quite esta determinación de acá, pero que todo me quede como incluido en la primera determinación. O sea, que la primera determinación me sirva para acá y me sirva para acá. Lo voy a colocar en claro, en limpio, para que ustedes lo vean. O sea, yo puedo tener esta forma, cada uno tiene su propio elemento, o puedo tener la siguiente forma que ustedes van a ver en pantalla, cuando un artículo precede a ambos elementos. Entonces decíamos, si está en función de pronombre, el artículo no puede estar determinando al pronombre. Entonces lo que yo voy a encontrar generalmente es esto: un artículo que está aquí al inicio y que también me sirve acá. ¿Qué elementos tengo? Tengo acá un adjetivo y que tengo acá un sustantivo. Entonces, ¿yo qué supongo? En esa distribución de cosas, el artículo está cobijando tanto o determinando tanto al adjetivo como al sustantivo. El verbo es el verbo y el significado es el mismo. O sea, esa es la variación. Que yo tenga un artículo que cobije todo o que tenga un artículo para cada cosa. Cuando no hay artículo, tengo que sospechar, esa es la posición del pronombre. Esta es la posición atributiva. Posición atributiva, por tanto, tanto el adjetivo como el sustantivo o lo calificado deben de coincidir en caso, en género, en número y si existe determinación, en determinación. O sea, si existe artículo, en artículo. Ustedes me dirán, entonces cuando no existe, empieza la ambigüedad del griego. Y ustedes van recorriendo textos traducidos, los mismos, por diferentes personas y diferentes traducciones. Sebastián hace una pregunta. Cuando usted dice que el artículo cobija todo, recordemos que las dos palabras que siguen, adjetivo y nombre, o sea, cuando usted dice que lo cobija todo es porque ambos concuerdan en género, número y caso. Exacto. Y la determinación que sirve ahí, porque el ten es para uten, o sea, es muy raro encontrar un artículo precediendo lo que sería un pronombre, como decir el esta, rarísimo, pero si lo está precediendo quiere decir que ese pronombre no está funcionando como pronombre, sino que funciona como adjetivo. Y si está en esta distribución, si hay un adjetivo, seguramente tiene que haber algo que se esté calificando. En este caso,
Sabemos que esto porque hay una concordancia en todos esos datos, caso, género y número, y en esta circunstancia también en el artículo que determina o determinación. O sea, tenemos las dos posibilidades, o tenemos esta posición atributiva donde el artículo aparece frente a cada elemento, o tenemos esta misma posición, la misma posición atributiva, donde el artículo aparece cobijando, gobernando, e incluso casi siempre este es el orden. Artículo, viene el adjetivo y viene la cosa calificada. Y significa exactamente lo mismo, la misma opinión. No traduzco esta opinión. Hay quienes, de hecho, extrañamente, no sé por qué, la verdad, cuando, por ejemplo, leemos algún texto, siguen traduciendo esta opinión. No, porque es que aquí se quiere enfatizar la misma opinión y hay que respetar ese orden porque ese es el valor que se está dando. Claro, yo puedo traducir esta opinión y está bien, porque la idea pues es esa, pero hay un énfasis. Cuando digo misma, la misma opinión, no solo estoy diciendo esa opinión, sino que además la estoy resaltando. Concluyamos la clase del día de hoy presentándoles, por ejemplo, qué significa la cuestión de la posición predicativa. Yo decía, o en posición atributiva o en posición predicativa. En posición predicativa tengamos que aquí vamos a intensificar aún más, vamos a intensificar la determinación. Entonces yo tengo que buscar algo que intensifique esa determinación. Palabras como en persona o incluso, o a veces alguna palabra como este autor conocido en el mundo, sobre todo el estudio del griego koiné, Suet Nam, que tiene sus 2 tomos acá grandes, buenos para estudiar el griego bíblico aquí en biblioteca, o yo no sé si en los otros seminarios lo tendrán o no, dice con matiz reflexivo de énfasis. Todo eso suena obviamente todavía muy en el aire, muy abstracto, pero realmente no lo vamos a ver en el ejemplo. O sea, ese matiz reflexivo, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Entonces, en posición predicativa lo que se intenta es reforzar el sustantivo del cual se está predicando. Posición predicativa. ¿Cuál es la fórmula? Ahorita tuvimos una fórmula, tuvimos artículo, adjetivo, artículo, sustantivo o artículo, adjetivo y sustantivo. Esa fue la fórmula. ¿Cuál es la fórmula en posición predicativa? ¿Cómo se hace ese énfasis de aquello que se predica? La fórmula tendría que ser la siguiente y la coloco acá. Para que esté en función predicativa, o sea, para que eso que era un pronombre se vuelva un adjetivo en función predicativa, el adjetivo tiene que coincidir con lo otro. ¿En qué? En caso, género y número, pero el adjetivo no puede estar determinado. La palabra sí, pero el adjetivo no. El sustantivo que se va a calificar sí determinado por un artículo, pero ese adjetivo no. Miren que ahorita teníamos artículo, adjetivo, artículo, sustantivo. O, lo que es lo mismo, artículo, adjetivo y sustantivo. Aquí lo que vamos a tener es el adjetivo, después el artículo y después el sustantivo. Y bueno, yo les propongo este texto simplecito que yo voy a colocar acá, que todos podrían ya traducir, no hay mucho que hacer. Autos o anthropos manzanei. Observemos, autos. Yo puedo decir, como no está acompañado de artículo, podría ser un pronombre. Esa fue la primera situación que colocamos ahorita. Pronombre. Y voy a intentar, yo voy a decir, el hombre, ¿qué traduce lo otro? Aprende. Pregunto, ¿esto tendría sentido? El hombre aprende, eso tiene sentido en francés, cuando yo tengo que repetir el pronombre 2 veces para decir una frase, pero en griego no. A no ser de que sea un fenómeno llamado aposición, que lo veremos más adelante, eso no tiene sentido. Entonces yo tengo que pensar, entonces quizás no está en función de pronombre, sino que está en función de adjetivo. Entonces voy a quitar esto de acá. Ya sé qué significa lo otro. En función de adjetivo. ¿Y adjetivo de qué tipo?
predicativo. Porque si fuese atributivo, yo tendría que colocar o también acá. O quitar este de acá y dejar el primero. En cambio, lo que tengo en mi panorama es autos o antropos. Manzane, ¿qué significará eso? ¿Cómo se traducirá eso? Ya sabemos que manzane significa aprende. Vamos a mirar la coincidencia. Autos es, ya sabemos, adjetivo. Si es un adjetivo, yo no tengo que decir persona, porque aquí no entran las personas. Simplemente tengo que decir caso, género y número. Adjetivo demostrativo, ¿cuál es el caso? Nominativo, género, número, singular. El artículo, ¿qué caso tiene? Los mismos, masculino, singular. ¿Y el sustantivo qué tiene? Lo mismo, nominativo, masculino, singular. Entonces, ¿qué quiere hacer el que construye la lengua griega acá? Quiere expresar un énfasis en el hombre. Entonces, yo puedo traducir de varias maneras. ¿Cómo podría yo traducir esta expresión que ustedes están viendo acá? Y con esto concluimos. Yo puedo traducir, el hombre en persona aprende, o el hombre incluso aprende. Esa es mi manera de enfatizar. En español puedo utilizar estas expresiones o puedo utilizar expresiones que hagan esa función de matizar ese énfasis. Cualquiera, no necesariamente tiene que ser uno y ya. Yo puedo decir simplemente, incluso hasta con un adverbio podría traducir, ciertamente el hombre aprende. Estoy enfatizando ese hecho. Me gusta es decir, el hombre ciertamente, exactamente, el hombre aprende. Eso es lo que yo quiero, resaltar la idea del hombre. Mire que no he traducido el hombre aprende. Yo lo que quiero es decir, el hombre en persona aprende, él mismo se apersonó de su aprendizaje. La descripción morfológica. Vemos entonces que la descripción morfológica de esta categoría gramatical o de esta partícula que nosotros estamos estudiando es un poco más compleja de lo habitual. ¿Por qué? Porque tenemos varias cosas que elegir. Primero, si en el contexto la palabra funciona como un pronombre personal y entonces tendrá una persona. Pronombre personal, primera, segunda, tercera, etc. O si funciona como un pronombre demostrativo. O si funciona como un adjetivo demostrativo. Así como está acá, auten, que es lo que vamos a analizar, como no está dentro de un contexto, entonces hay que tener todos esos datos en cuenta. Porque no podemos decir sino todo eso. Cuando auten esté dentro de un texto, ya nosotros tendremos que definir cuáles sean sus funciones, cuáles sean, su descripción, sus descripciones morfológicas. Entonces comenzamos, lo primero que hay que hacer es darle a auten la categoría gramatical, como lo hemos hecho, porque hay que discernir, obviamente, entre si una cosa es un verbo, entre una cosa es un artículo o un sustantivo. En este caso, la cuarta categoría gramatical que estamos estudiando es el pronombre también adjetivo, y ya nos queda simplemente una categoría gramatical para ir concluyendo las que son variables, es decir, las que están sujetas a una flexión o a una declinación. Nos queda faltando simplemente el adjetivo, luego de lo cual prácticamente la lengua se mueve según esas circunstancias. Está bien, nos queda faltando la tercera declinación, pero siempre ya hemos entrado en el terreno de los sustantivos y de esa declinación. Juan Fernando va a hacer una pregunta, hijo. Sí, eran básicamente esas dos. La primera, como he dicho, es que si el pronombre no está acompañado de artículo, pues lo vamos a remitir a pronombre, o sea personal, o también podría ser demostrativo. Eso dependerá del contexto. Y la segunda, que si está en posición atributiva o predicativa, pues ya tendremos que hablar de un adjetivo del tipo demostrativo. Entonces, la categoría gramatical aquí es variable. Auten puede ser, en este caso concreto, puede ser o pronombre o adjetivo.
Cualquiera de las dos cosas. Por eso coloco ambas ahí, pues porque no podríamos definir exactamente sin que ese autem provenga de un texto. Luego tengo que definir la clase, porque esta clase va a ser fundamental tanto para los pronombres como los adjetivos. Los adjetivos también tienen clases. Eso también nos ayuda, como he dicho el día de ayer, a entrar, digamos, en esta temática. Puede ser o personal o puede ser demostrativo. Si es personal, tendrá un valor, una traducción, un concepto, y si es demostrativo, tendrá otro, como lo hemos estudiado. Luego, como definición, yo tengo que decir persona, si es un pronombre personal. ¿Qué persona sería esta si es un pronombre personal? La tercera. La tercera, todo ese autos, aute, auto, que esto hemos estudiado, es una sustitución de la tercera. Observen que en color azul estoy siguiendo como la travesía de lo que es un pronombre personal de tercera. Y en color rojo estoy siguiendo si fuese como una especie de adjetivo. Y ustedes ven acá que no he colocado el color rojo, lo cual quiere decir pues que si yo voy a describir un adjetivo, pues obviamente no tengo que enunciar persona, porque los adjetivos no lo hacen. Ahora sí, también un pronombre demostrativo, pero bueno, ya el cuadrito me quedaba muy pequeño para meter todos esos elementos. Podría decir pronombre demostrativo y no sería necesario colocar persona. Pero si es pronombre personal, tengo que colocar la persona. Y autos, autor, recuerden que es siempre tercera. Entonces, si fuese pronombre demostrativo, sería como el adjetivo demostrativo. Podríamos seguir esa misma clasificación. Estos sí tienen ambos la misma información, sea pronombre personal o adjetivo demostrativo. ¿Cuál es el caso que estamos analizando? Es el caso acusativo. Lo he dejado en color rojo, pero cubre para todos, sea para el pronombre personal o demostrativo, sea para el adjetivo. Es un acusativo, es una información que tiene que estar, sea para una categoría o sea para la otra. El género y el número. El número es singular y el género es femenino. Entonces, aquí yo me equivoqué, coloqué femenino plural y obviamente no es plural. Me perdonan acá que yo me dejo llevar, bueno, no sé por qué. Me dejo llevar, entonces voy a colocar acá femenino singular. Luego tenemos que definir de dónde proviene. Y hemos dicho que vamos a devolver el pronombre a su nominativo singular, dependiendo del género al cual pertenezca. Entonces, ¿de dónde proviene auten? Muy bien, de aute. Y recuerden que el último paso es traducir, pero no vamos a traducir el de dónde proviene, sino la forma que ha sido flexionada o declinada. Entonces, ¿qué traduce auten? ¿O qué podría traducir si fuese un pronombre personal? A ella. Y si fuera un pronombre demostrativo o un adjetivo demostrativo, a esta, a esa, a aquella, e incluso y también la expresión misma, porque recuerden que bajo ciertas circunstancias, cuando nosotros hablamos de adjetivo en función atributiva, vamos a traducir con una expresión como misma. O si hablamos de un adjetivo en posición predicativa, podríamos utilizar entre la variedad, por ejemplo, una expresión como incluso. Vuelvo a repetir que en esas posiciones, pues uno puede variar. Recordando que en posición atributiva y predicativa hay un matiz. Eso es lo que tenemos que recordar, entonces puede variar. Generalmente traducimos con misma, mismo, cuando el adjetivo está en posición atributiva, y cuando está en posición predicativa utilizamos incluso en persona, si se refiere a una persona, ciertamente, exactamente, bueno, habrá muchas maneras de definir. Esto nos funciona a nosotros como descripción morfológica. Yo les pido a ustedes que intenten siempre asimilar cada uno de estos pasos. A mí la verdad no me interesa el orden, pero usted sí se debe asegurar que todos estos pasos estén en el orden que usted se quiera diseñar. Si quieren pueden seguir este.
sino el de ustedes. Espero que estén estas 7 cosas en ese orden. Dicho esto, nosotros concluimos la temática relativa al pronombre personal, yo, tú, y en este caso al pronombre personal sustitutivo él, ella. Y vamos a pasar a otro tema. Sobre los pronombres, en las otras lecciones seguiremos presentando los que se van viniendo para no atacar todo en una sola lección. Entonces, yo voy distribuyendo así un poquito y de esa manera pues vamos entrando en el conocimiento. Lo otro es muy mecánico. Se recuerdan que ayer al principio yo proponía jutos, taute, por ejemplo, tuto, y ya veíamos cómo se construía, o jode, jede, o tode, ya ustedes veían cómo se construía, entonces ya la cuestión es muy mecánica.